La parte de que vamos a hablar hoy rápidamente es de guías de práctica clínica. Es la segunda parte sobre principalmente la, el área de pasar a evaluar un cuerpo de evidencia. Es ideal que antes ustedes repasen lo siguiente o que tengan bien afianzados estos conceptos sobre el ensayo clínico oratorio, los riesgos de sesgo y que sepan los diseños de estudios observacionales, es decir, que es un estudio de corte, causas y controles, será lo ideal, así como conocer los conceptos de riesgo relativo, diferencia de riesgos, reducción de riesgo relativo, intervalo de confianza y las partes de un metaanálisis más importantes, por ejemplo, interpretar un gráfico de bosque, qué es la heterogeneidad, cómo se interpreta la I cuadrada y qué es el sesgo de publicación. Entonces hoy vamos a ver qué es y cómo se obtiene la calidad de un cuerpo de evidencia en base a una pregunta pico en las revisiones sistemáticas y en guías clínicas y cómo crear los perfiles de evidencia y las tablas de resumen de hallazgos mediante el sistema GRADE. En las clases pasadas también vimos el ejemplo, el por qué queremos llegar a esto. Vamos a suponer el mismo caso, tenemos una niña con dermatitis atópica y el clínico dice, bueno, es fácil, vamos a darle pimecrolimus, es un medicamento reciente, pero está la preocupación que puede producir cáncer. Entonces, aunque es bien puede producir cáncer, tenemos otras opciones, como dice esta doctora, que es decir, mejor nos quedamos con los corticosteroides tópicos. Sin embargo, está demostrado que los pimecrolimus tienen mejor efecto que los corticosteroides en efecto en quitar la dermatitis atópica. Sin embargo, está el concepto de el cáncer, del probable cáncer que puede provocar, además de que es más caro. Entonces hay que tomar una decisión final, tanto a nivel de pacientes como a nivel del Ministerio de Salud o de otras áreas de la toma de decisiones. Entonces, lo que queremos es llegar a una recomendación clínica que, si bien estamos usando la evidencia para llegar a esa recomendación, también hay que tomar en cuenta otros factores. En guías clínicas para pacientes tomamos en cuenta factores como los valores del paciente, beneficios y daños, costos y la aceptabilidad. Y en guías para salud pública también agregamos factores de equidad, uso de recursos y viabilidad que pueden eh, presentarse cuando se toma la decisión. Entonces, las guías de práctica clínica son necesarias para ese tipo de situaciones. Queremos dar una recomendación final y las guías de clínicas usualmente se basan en evidencia, la mejor evidencia disponible. Esta mejor evidencia disponible bien puede ser tomada directamente de las publicaciones que existen o bien de revisiones sistemáticas. Para entender esto es necesario ver que la evidencia se genera en muchas partes, puede ser de la industria farmacéutica o de escuelas de medicina o de otras partes, y usualmente esta evidencia eh, llega a publicarse. Sin embargo, sabemos que hay un buen porcentaje de esto que no está disponible para el público por muchas razones. Entonces, lo que hace las revisiones sistemáticas y después de las guías clínicas es buscar toda la evidencia disponible para ayudar a los tomadores de decisiones, a todos los involucrados. Entonces, es necesaria la guía clínica. Cuando decimos que sí es necesaria, hay que configurar un equipo de trabajo y a veces es deseable evitar duplicación de esfuerzo. Por eso hay que buscar si existe una guía clínica previa que pueda adaptarse a nuestro medio. Si no existe, pues necesitamos desarrollar esa guía clínica. Cuando existe se puede adaptar una, y hay veces que tenemos esta interfase entre desarrollar y adaptar, que puede utilizarse ambas. O sea, podemos adaptar una guía clínica y desarrollar las cosas que esta guía clínica no presente. Entonces, si vamos a desarrollar una guía clínica nueva, lo que necesitamos es buscar revisiones sistemáticas para la pregunta pico. Esas revisiones sistemáticas, la mayor parte de las veces existe, pero si no existe, tendremos que hacer una revisión sistemática nosotros mismos si la pregunta vale la pena. Si existen revisiones sistemáticas, esta tiene que ser evaluada en su calidad y su relevancia y si es suficiente. Si no es suficiente, pues tendremos que volver a hacer una revisión sistemática si vale la pena. Si la obtenemos, hay que evaluar la calidad global de la evidencia mediante el sistema GRADE y después formular las recomendaciones.
Entonces, esa recomendación va a estar basada en la mejor evidencia disponible para llegar a tener las bases para dar esa recomendación final. Por ejemplo, en estos casos, si doy oxígeno para el infarto miocardio, si doy probióticos para diarrea, si hago escrutinio de cáncer mamario antes de los 40 años, etcétera. Entonces, antes de lo que pasaba era esto, era muy frecuente que los estudios en su jerarquía era fácil asimilar los grados de evidencia que se tenían antes, porque era demasiado sencillo, era simplemente estos estudios de aquí o evidencia obtenida de estos estudios, vamos a clasificarla como buena, estos estudios van a dar evidencia más o menos buena y estas recomendaciones de expertos va a ser pobre y damos recomendaciones con letras A, B, C y D. Entonces era demasiado simplista esta forma de ver las recomendaciones basadas en evidencia, porque pudiéramos tener ejemplos tan drásticos como de si voy a saltar de un avión, me recomiendan usar un paracaídas. Obviamente esto es algo muy extremo y pueden encontrar esta revisión sistemática que es mitad chiste y mitad real, pero es más que nada una crítica a lo que vimos en la parte previa, que no todo lo que se obtiene de ensayos clínicos aleatorios, o no toda la evidencia debe provenir de ensayos clínicos aleatorios, sino que se debe tomar en cuenta otro tipo de estudios y de evidencia disponible. Entonces, no solo se trata de la evidencia, se trata de otras cosas aparte de la evidencia que ya mencionamos. Y para dar esa recomendación en salud, así surge el sistema GRADE, que utiliza esas otras cosas para llegar a estas recomendaciones. Las ventajas del sistema GRADE es que usa criterios explícitos para subir y bajar la calidad de la evidencia que encontramos. También toma en consideración los desenlaces o los outcomes y toma en consideración las preferencias y valores del paciente, así como que es transparente. Del movimiento entre evidencia a recomendación es un sistema transparente que podemos ver cómo fue hecho y podemos colaborar con el mismo. También en los consejos que dan sobre la acción a tomar cuando la evidencia es escasa, y así como la interpretación de las recomendaciones débiles y fuertes. Entonces esto es más simple para el lector, porque es algo más sistematizado. Sí es un poco más difícil para el que crea las guías de práctica clínica, pero vale la pena el producto final. Entonces aquí hay que definir dos cosas. Una es la calidad de la evidencia y la otra es la fuerza de la recomendación. La calidad de la evidencia nos indica hasta qué punto nuestra confianza en la estimación de un efecto es adecuada para apoyar esta recomendación. Y la fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar si en poner en práctica esa recomendación nos llevará más beneficios que riesgos. En un momento vamos a ver más ejemplos. Entonces, GRADE lo que hace es empezar específicamente con los desenlaces del paciente. Pues el paciente o los desenlaces que vamos a buscar en nuestros pacientes, vamos a preguntar siempre cuál es el desenlace más importante para nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo coloco este estudio ficticio, me coloco un grupo de pacientes o de gente a paracaídas y placebo, los dejo caer y voy midiendo estos eventos o estos desenlaces que salen muy buenos porque tiene una P muy muy grande, muy significativa, y esto lo puede ver un editor y dice, es bastante bueno la P, muy significativo, es lo que pasaba, y se publicaba. Sin embargo, nadie se preguntaba si realmente cuántos se murieron de un grupo y cuántos se murieron del otro. Aunque parezca ridículo y a modo de chiste, en la vida real algo similar o más o menos similar pasó cuando estos medicamentos antiarrítmicos, lo que se medía en ellos al compararlos con placebo en pacientes con infarto agudo del miocardio era el número de arritmias. Nunca nadie se preguntaba cuántos se murieron en un grupo y cuántos en otro. Entonces, al investigarse eso en estudios posteriores, se vio que había más riesgo de muerte en pacientes con el medicamento que en pacientes placebo. Entonces, siempre hay que buscar la
el desenlace importante y categorizarlo o ponderarlo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál de estos sería más importante para la toma de decisiones? Entonces, esta ponderación de desenlaces es lo que hace Grade, es darle una ponderación numérica. Esto se obtiene usualmente mediante el debate en el grupo que está realizando la guía clínica, y en este debate se debe incluir a todos los involucrados, por ejemplo, a pacientes, a médicos, a otros profesionales de la salud que tengan experiencia y que estén involucrados en la enfermedad como tal. Entonces, esta medición se le da a los desenlaces. Por ejemplo, aquí en este caso, mortalidad es uno de los más importantes, en el cual yo voy a tomar decisiones en base a eso, si esta es la parte pivote. También están los días de hospital, el uso de medicamentos, etcétera. Pero vean cómo hay desenlaces que no tienen mucha importancia para la toma de decisiones. Aunque salgan diferentes, tal vez no me vaya a hacer tomar una decisión en base a ese desenlace. Entonces, ¿qué es calidad de la evidencia? Se define, y van a ver que es más o menos similar, pero se define diferente entre revisiones sistemáticas y guías clínicas. Y en la revisión sistemática lo que no se incluye es la recomendación. En revisiones sistemáticas no queremos hacer recomendaciones, simplemente estamos proveyendo de la evidencia. Y en guías clínicas sí vamos a dar una recomendación, por eso el grado de confianza que tenemos, esa es la calidad de la evidencia, por eso también se le llama confianza o certeza. Pero no queremos confundir los términos, o la gente a veces confunden confianza con intervalos de confianza, o con certeza con intervalos de confianza también. Entonces, para fines de esta sesión, esta clase, calidad, certeza y confianza en la evidencia es lo mismo. Entonces, lo que pasaba antes que vimos era que esta jerarquía que existía era muy fácil de interpretarla, o vaya, era demasiado simple. Lo que queremos hacer es dividir esta en ensayos observacionales y ensayos aleatorios. La experiencia la quitamos porque esta es una herramienta y no es tanto una evidencia. Es decir, usamos nuestra experiencia y nuestra opinión para tomar una decisión y no tanto como evidencia. Entonces lo que hacemos es dividir aquí en dos grandes grupos, los aleatorios y los observacionales. Dentro de los observacionales van a estar este tipo de estudios en los cuales no se utiliza la aleatorización para la toma de para asignar pacientes a un grupo u a otro. Y por default vamos a clasificar a los ensayos aleatorios como de alta calidad y a los observacionales como de baja calidad. Pero vamos a ver en un momento cómo esto puede cambiar. La calidad de la evidencia puede ser alta, puede ser moderada, baja y muy baja, dependiendo de qué tan seguros estemos de que el verdadero valor o verdadero efecto que estamos viendo está cerca del que estimamos. Entonces, ¿dónde está nuestra estimación y dónde puede estar la verdad? Si estamos muy seguros de que lo que estimamos está cerca del efecto verdadero, se le llama una alta calidad o alta certeza de la evidencia. Si estamos moderadamente seguros del efecto que estimamos, es una moderada calidad. Si nuestra confianza en el efecto que estimamos es limitada, se le llama baja calidad. Y si es muy baja, es que tenemos muy poca confianza en el efecto estimado. Es decir, el efecto verdadero es probable que sea muy diferente. Entonces, ¿cómo determinamos esa calidad de la evidencia? Usualmente lo que hacemos es, supongamos que tenemos este ejemplo o este caso de una pregunta pico sobre el uso de oxígeno para infarto miocardio. Encontramos esta revisión sistemática donde nos dice el riesgo de muerte no disminuyó e incluso puede incrementarse con el uso de oxígeno en pacientes con infarto. Y aquí viene un riesgo relativo de 2.12 con un intervalo de confianza de 0.74 a 6.10. Estos tres estudios. Entonces nosotros tenemos que ver aquí todo el cuerpo de evidencia en base a estos tres estudios que están aquí. Tenemos 430 participantes en total en base a estos tres estudios. Entonces lo que tenemos que definir es qué tanta confianza tienen ustedes en esto.
¿qué haría disminuir nuestra certidumbre de eso que leímos sobre si el riesgo de muerte pudiera incrementarse por el oxígeno? Entonces, ¿qué haría disminuir nuestra confianza en ese estimado? Entonces, solamente nos damos un tiempo para discutir esto en las clases presenciales. Si quieren pausar, discutir o pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, si los estudios están mal hechos, es decir, tienen riesgo de sesgo, pregúntense si tu certidumbre en la evidencia disminuye. Entonces, el riesgo de sesgo ya lo vimos en la clase de ensayo clínico aleatorio y revisión sistemática. El riesgo de sesgo de cada estudio individual puede incluir el sesgo de selección si no hay una buena ocultación de la secuencia aleatoria, una buena generación de la secuencia aleatoria, o el sesgo de desempeño, que es el cegamiento de participantes y personal, el sesgo de desgaste, los datos incompletos de desenlace, el sesgo de detección, el sesgo de reporte o notificación. Entonces, todo esto nos da una estimación de todos los sesgos que podemos hallar en una revisión sistemática, en un cuerpo de evidencia. Entonces, si los estudios son diferentes entre sí, esa es otra pregunta. ¿Tu certidumbre en la evidencia disminuye? Eso se le llama inconsistencia. Las inconsistencias, que pueden ser clínicas, metodológicas o estadísticas, puede bajar mi confianza en los resultados que estoy viendo. Entonces, yo tengo que ver si los puntos de cada estudio son muy separados entre sí, si no hay traslape en los intervalos de confianza. Como pueden ver, aquí se ve demasiado inconsistente todos los estudios uno entre otro. Uno está a un lado, otro está a otro lado. Entonces, una I cuadrada puede estar muy grande o una prueba de heterogeneidad puede estar muy grande. Entonces, a eso le llamamos inconsistencia, y vamos a ver después poco a poco cómo evaluar la inconsistencia. Si los estudios no proveen de evidencia directa para contestar la pregunta pico, ¿tu certidumbre disminuye? Eso también es importante, porque muchas veces no encontramos un estudio que evalúe directamente nuestra población o nuestra intervención o el desenlace. Por ejemplo, si yo tengo esta pregunta pico en pacientes con influenza H1N1, usar oseltamivir versus placebo me ayuda en la mejoría clínica o en complicaciones. Esto fue un ejemplo real. De hecho, cuando salió la influenza H1N1, no había estudios de oseltamivir para ese virus. Sin embargo, había estudios para H5N1, por ejemplo, o otro tipo de virus estacionales. Entonces, yo tengo evidencia indirecta que responde a mi pregunta pico, no tengo evidencia directa. Entonces, eso baja la confianza en mi estimado. Pues sí. También, si los estudios proveen de evidencia imprecisa, puede disminuir la certidumbre en la evidencia, y la imprecisión se refiere a esto principalmente. ¿Qué tan anchos son mis intervalos de confianza? Principalmente, y que puedan no darme una precisión suficiente para tomar una decisión. Y aquí hay que tomar muchas otras consideraciones. También el tamaño de la muestra, el número de eventos, y otros términos que vamos a ver ahorita. Entonces, la imprecisión se aborda de forma diferente dependiendo si es una revisión sistemática o es una guía clínica. Empezamos por las revisiones sistemáticas y vamos a ver antes dos definiciones. Primero es el tamaño óptimo de información, en inglés se llama Optimal Information Size, y los umbrales de probable daño o beneficio. Entonces, el tamaño óptimo de información es si el número de total de pacientes incluidos en una revisión sistemática es menor que el número ideal de pacientes que se requerirían en un ensayo clínico aleatorio. Es basado en un cálculo del tamaño de muestra para este ensayo clínico. Entonces se considera bajar la calidad de la evidencia por imprecisión. Si en esta revisión sistemática que encontraron no hay suficientes pacientes, entonces habría que bajar. Y se puede hacer un cálculo, ya sea con una calculadora estadística común, como haríamos un cálculo para cualquier tamaño de muestra para un estudio, o pueden hacer uso de gráficas como esta que está aquí. Por ejemplo, el tamaño requerido para una frecuencia de eventos en el grupo control de 20%,
con una intervención que reduce el riesgo relativo en 30%, entonces hago esto nada más y yo obtengo un tamaño de muestra aproximado. Aquí se requieren aproximadamente 1200 participantes para este tipo de pregunta pico. Supongamos que nuestro medicamento, ¿a qué se refiere con esto? Nuestro medicamento disminuye en un 30% el riesgo de muerte. Y en el grupo control, o sea, el grupo placebo, normalmente los pacientes presentan un 20% de muerte. Entonces, con esos dos números, yo obtengo un tamaño de muestra aproximado del 30%. Lo puedo hacer más exacto haciendo una inferencia de proporciones en base a proporciones en una calculadora como esta. Aquí está el sitio donde lo pueden ver, y da casi lo mismo, 1230 participantes totales, que es lo que requiero yo. Entonces, si este número es rebasado en el total de pacientes que tengo en mi revisión sistemática, entonces mi revisión sistemática está bien en cuanto a la precisión y no es necesario bajarle la calidad. También podemos considerar el número de eventos que hay. Se debe considerar el número de eventos que hay en nuestra revisión sistemática. ¿Cuántos eventos necesito para decir que es bueno, que el número es suficiente, vaya? Y hago lo mismo. O sea, yo puedo pensar en un eventos en el grupo control del 20%, que es los que vamos a decir que en este estudio que yo tengo, en esta población se muere el 20% normalmente, y mi medicamento reduciría el 30% en las muertes. Entonces, más o menos requeriría yo unos 200 eventos, o sea, 200 muertes, para poder decir que es un buen estudio con un buen número de pacientes. El umbral de probable daño y beneficio es otro concepto que hay que ver, que no es fácil de obtener porque varía con cada condición y depende de los valores y preferencias del paciente. Se puede explicar, y es un ejemplo que usamos mucho, es el de la diarrea. Imaginen un medicamento que provee disminución de 12 horas de diarrea, como este de aquí, y el intervalo de confianza va de 18 horas menos hasta 6 horas menos. Es decir, este medicamento puede disminuirme 12 horas, pero por puro azar puede que me disminuya, que sea muy bueno y me disminuya hasta 18 horas, o puede que sea lo malo, entre comillas, y me disminuya 6 horas. Entonces, ¿cuántas horas menos con diarrea crees que sea lo adecuado? Y empezarías a usar el medicamento. 3 horas, o 6 horas, o 12 horas. Entonces, este umbral es decidido por pacientes, por médicos, por otros involucrados en la enfermedad, y decide, bueno, para mí lo significativo serían 6 horas. Vamos a suponer que son 6 horas. Lo que yo digo, si este medicamento me disminuye 6 horas o más, lo voy a comprar, lo voy a usar, me gusta, no tiene muchos efectos adversos, es más o menos caro, pero vale la pena. Entonces 6 horas, para 6 horas o más lo empiezo a usar. 6 horas menos no me va a servir para nada. No quiero un medicamento que me provea de 6 horas o menos. Entonces vean cada ejemplo y discutan cada uno de estos, y si quieren pausarle otra vez y discutir y ver cada uno de esos estudios, y ahorita continuamos. Ahora bien, este estudio, por ejemplo, es bastante bueno, si lo ven, porque me da más de 6 horas, e incluso en el intervalo de confianza más pequeño, por así decirlo, o más conservador, me estaría dando unas 10 horas de diarrea, cuando en el peor de los casos. En el mejor de los casos me está dando unas 20, 19 horas más o menos de diarrea. Sin embargo, vean este de aquí, que me puede dar, digamos, de 1 hora hasta 5 horas de diarrea menos. Entonces este me da entre 1 y 5 horas de diarrea menos, pero yo ya había pensado que menos de 6 horas no me sirve. Entonces este es muy preciso, bastante bueno, preciso y estadísticamente
significativo, porque se va a un lado de la unidad o de la hipótesis nula, pero no pasa mi umbral clínico de probable beneficio. Entonces no me ayuda tanto, o bueno, me ayuda a tomar la decisión, por lo tanto es preciso, y ayuda a tomar mi decisión de que no lo voy a usar, porque yo dije que tiene que estar de este lado para que me ayude a tomar mi decisión. Por ejemplo, es bastante preciso de que hace daño, de hecho. O sea, me produce 10 horas más de diarrea y puede producirme entre 8 y 12 horas de diarrea. Este de aquí, por ejemplo, es demasiado impreciso porque cruza los dos umbrales, cruza el umbral de daño y cruza la unidad o cruza el no efecto. Recuerden que aquí está el no efecto. O sea, para acá hay menos horas y para acá hay más horas de diarrea. Y este es el que no hay efecto. Entonces lo cruza completamente y cruza incluso hacia el daño. Entonces es completamente impreciso. Este de aquí, por otro lado, es también algo impreciso. Tiene un poco de imprecisión. Podemos dialogarlo y decir, bueno, va a bajar una parte, un nivel de calidad por imprecisión, porque aunque está completamente del lado izquierdo de la no diferencia, está cruzando mi umbral de probable beneficio. Entonces puede que cruce mi umbral hasta acá, sí, pero puede que no me dé más de 6 horas de diarrea, de disminución de diarrea. Entonces no estoy seguro, vaya. Entonces, esos son los dos umbrales y piénsenlo, discútanlo. Eso es algo que se puede usar para ver la imprecisión. Entonces, en resumen, vamos a ver que primero evaluamos el tamaño óptimo de información. Si no lo alcanza el tamaño óptimo, lo calculamos y sabes que no hay suficientes pacientes, podemos preguntar, bueno, a lo mejor no para nuestra pregunta, pero vimos que hay 2000 o más. Entonces es muy probable que con 2000 o más, si tiene más de 2000 pacientes, como quieran, no es recomendable bajar la calidad porque es demasiada la muestra y los ambos grupos van a estar bien equilibrados en todos los factores pronósticos. Entonces no tiene caso en ese caso bajar la calidad. Si no es más de 2000, entonces recomendamos bajar la calidad. Si se alcanza el tamaño de la muestra, hay que ver cómo está el intervalo de confianza. Son los ejemplos que acabamos de ver. El intervalo de confianza 95%, si está completamente de un lado del efecto nulo, por ejemplo lo que vimos ahorita de una diferencia de medias o un riesgo relativo, siempre vean la T invertida y la parte vertical es el efecto nulo. Si está completamente de un lado, ahí significa que es preciso y no queremos bajar la calidad. Si está en intervalo de confianza, incluyendo el efecto nulo, entonces hay que evaluar el umbral de probable daño o probable beneficio. Entonces, estos umbrales ya los incluimos aquí y vemos si el intervalo de confianza excluye umbral de probable beneficio o daño, como en este caso, no es necesario bajar la calidad de la evidencia. Si aquí incluye el umbral de probable daño o beneficio y aparte el efecto nulo, entonces bajamos la calidad de la evidencia. En resumen, y usando una regla que llamamos rule of thumb o una regla del dedo gordo, por así decirlo, vemos que utilizamos el umbrales y utilizamos la nulidad para tomar una decisión sobre si es preciso o impreciso. Entonces una regla que es fácil de recordar es si cruza una línea nada más o ninguna, es llamado preciso. Si cruza dos líneas, como en estos casos, podemos llamarle imprecisión y bajar la precisión en un nivel. Incluso podemos bajarlo en dos niveles si ustedes ven que esta línea cruza las tres líneas verticales. Pudiera darse el caso y bajar la precisión hasta dos niveles. Entonces eso se hace en la revisión sistemática. Las guías clínicas es prácticamente similar. Lo que hacemos es a veces usar el orden distinto, pero es prácticamente lo mismo. O sea, primero evaluamos el umbral de probable daño y beneficio.
y vemos cómo está, si está fuera o está dentro de uno de ellos. Si está incluyéndolo, se baja la calidad. Si el tamaño óptimo, si está afuera de ellos, vemos el tamaño óptimo. Si lo alcanza bien, no bajamos la calidad. Si no lo alcanza, volvemos a preguntar cómo está el número de muestra. Si es más de 2000, no tiene caso bajar la calidad. Si no es más de 2000, entonces sí recomendamos bajar la calidad. Eso obviamente se aprende con practicar. Si crees bueno, esto ya acabamos con la precisión. Ahora vamos a la siguiente pregunta es si crees que faltaron estudios a incluir en la revisión, y eso le llamamos sesgo de publicación. Y el sesgo de publicación es sencillo de entender. Normalmente los estudios vemos en esta gráfica que llamamos una gráfica de embudo, que ya deben de conocerla por las revisiones sistemáticas, donde en el eje de las Y tenemos la precisión, entre más arriba más preciso el estudio, y en este está el efecto, por ejemplo el rigor relativo en este caso. Entonces, si cada uno de estos puntos es un estudio, vemos que hay una pequeña asimetría aquí, y la razón de esta asimetría es que aquí faltan estudios, y si lo pensamos despacio, podemos ver que estos estudios de abajo son pocos precisos. Digamos que son estudios que tienen 10 pacientes, 20 pacientes, son estudios pequeños, y por puro azar yo puedo obtener un resultado aquí o puedo obtener un resultado acá. Entonces si esto es un suficiente número de estudios, por azar debería tener el mismo número de estudios aquí que acá, y si es que todos se publican. Sin embargo, es más probable que los estudios que salen con daño o que contraponen el medicamento, que en el momento yo estoy tratando de probar que funciona, es menos probable que se publique. Entonces, estos estudios son estudios no publicados. Aquí debería haber un buen número de estudios, pero no están publicados. Entonces, esto puede sesgar. Y si yo publico nada más los estudios positivos, obviamente voy a obtener un metaanálisis sesgado. Y eso se llama sesgo de publicación. Lo ideal es buscarlas, ver si sugiere o no. Nada más hay que pensar que necesitamos más de 10 estudios de preferencia para poder decir eso. Entonces, repasando, la calidad de la evidencia es evaluada mediante estos 5 factores o 5 dominios de grade: el riesgo de sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación. Y que por default los ensayos clínicos aleatorios son de alta calidad y los observacionales de baja calidad. Pero los de alta calidad o los estudios aleatorios pueden bajar y los estudios observacionales pueden subir. Entonces, por los estudios de alta calidad, que llamamos ensayos clínicos aleatorios, puede bajar si tiene riesgo de sesgo, bajaría un nivel, a veces puede bajar hasta 2. La inconsistencia puede seguir bajando esto, la imprecisión, la evidencia indirecta y el sesgo de publicación. Entonces, todo esto nos puede dar un ensayo clínico aleatorio que termina en una baja o muy baja calidad. ¿Sí? Entonces, un ensayo aleatorio puede acabar con muy baja calidad. Y lo contrario puede ocurrir en estudios observacionales. Empezamos como baja calidad, pero puede haber cosas, por ejemplo, una fuerte asociación o una dosis respuesta o factores de confusión residuales que cambien o no cambien el resultado. Eso nos puede dar un incremento en la calidad de la evidencia, y un estudio observacional puede terminar como de alta calidad. Entonces, tenemos otra vez repasando la calidad de la evidencia, ya la vimos, y la fuerza de recomendación. Ya teniendo una calidad de evidencia, podemos pasar a la recomendación, y la fuerza de recomendación es clasificada como fuerte o débil o condicional. Entonces tenemos una dirección de la recomendación y tenemos una fuerza de la recomendación. Por ejemplo, yo puedo decir sí, es una recomendación fuerte a favor, o no fuerte en contra, o tengo sí débil y no débil.
¿Qué implica esto? Las recomendaciones fuertes, como su nombre lo indica, es algo que la mayoría de los doctores y pacientes estaría de acuerdo en hacer. Incluso políticas en salud estaría de acuerdo en hacerlo y se aplica como una política. Las condicionales, el problema son que requiere un poquito más de debate, hay diferentes opciones, entonces implica diferentes cosas y es usado para pacientes, para clínicos y para políticas en salud. Entonces lean esto, bastante importante. Un ejemplo para terminar, el mismo ejemplo del infarto para el miocardio, para infarto de miocardio para disminuir el riesgo de muerte, oxígeno para los pacientes con infarto de miocardio, oxígeno, no oxígeno de comparación y el desenlace de la muerte. Entonces encontramos una revisión sistemática. Esta revisión sistemática es la misma que mencionamos hace poco, que tiene 3 estudios y vamos a evaluar el riesgo de sesgo de cada estudio. Entonces aquí yo tengo el riesgo de sesgo de cada estudio, este es real, donde veo la secuencia aleatoria, la ocultación de la secuencia, el cegamiento de participantes, de personal, de evaluadores, datos incompletos, un reporte selectivo y otros sesgos que pueda encontrar. Esto fue obtenido de la revisión sistemática que mencionamos hace poco. Entonces estos son datos reales de ese estudio, de esos 3 estudios, de esa revisión sistemática. Entonces con esto voy a crear un perfil de evidencia. Este es el clásico perfil de evidencia que ustedes van a ver y que van a crear después, donde aquí se van poniendo los desenlaces o los outcomes en esta fila y luego en la otra fila se van colocando los desenlaces. Aquí nada más voy a colocar muerte como desenlace, pero puedo colocar más hacia abajo. Aquí se van a colocar cuántos estudios hay y qué diseño de estudios son. Y aquí pongo ya la calidad de la evidencia. Todo lo que vimos hace rato, todo lo que vimos previamente, el riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, y todo eso lo van a trabajar aquí. Y van a hacer un juicio sobre esto. Cada vez que hagan un juicio, tienen que poner por qué. Si algo está mal, siempre hay que anotar el por qué en estos pies de página. La máquina, el software les pide que hagan eso. ¿Cuál es la importancia del desenlace? También es algo que podemos de colocar. ¿Qué tan importante es lo que mencionamos de desenlace? Este es crítico, es un 9. También el software les ayuda a hacer eso. ¿Cuáles son los resultados? Aquí ya colocamos los números duros en base a la revisión sistemática. Como estos son los mismos números que vimos en la revisión sistemática en el gráfico de bosque. Y es simplemente de llenar estos y ver, empezar. Esto lo calcula el software. Y vean cómo aquí nos está dando 25 más de efecto absoluto. Ese es el efecto relativo, que también se obtiene de la revisión sistemática. Y aquí nos da un efecto absoluto. Aquí nos dice, en el grupo de intervención, o sea, de oxígeno, hubo 5.3% de pacientes con muerte. Y en el grupo de no oxígeno hubo 2.2%. ¿Esto qué implica? Que por cada 1000 pacientes hay 25 más muertes por dar oxígeno. Y puede ir de 6 menos muertes, o sea, puede disminuir 6 menos muertes por cada 1000, hasta 114 más muertes por cada 1000 pacientes. Entonces eso puede dar un poco de miedo, pero hay que ver que la evidencia, la calidad de la evidencia es muy baja. Es decir, mi confianza en esta evidencia es muy incierta y va a cambiar mucho si salen nuevos estudios. Y esa es la calidad global de la evidencia. Esto también lo calcula el software automáticamente. Y después de eso ustedes pueden hacer esta tabla que se llama tabla de sumario o de resumen de hallazgos, o summary of findings table, que es en inglés. Y esto es otra forma de presentar nuestros datos. Es lo mismo, pero es más asimilable. Y eso es lo que se coloca solamente en la revisión Cochrane. Léanlo y discútanlo, es algo muy sencillo y vamos a ver después cómo hacerlo en un taller práctico, cómo hacer esa tabla de la evidencia y tabla de sumarios o de resumen de hallazgos. Entonces ya con esto vimos cómo se obtiene la calidad de la evidencia en base a un cuerpo de evidencia en una pregunta pico y cómo crear perfiles de evidencia y tablas de resumen de hallazgos. En la próxima vamos a ver cómo hacer las recomendaciones en las guías clínicas. Y aquí hay más herramientas donde pueden
basarse, leer y ver todo lo útil